Buenas tardes, mi nombre es Ana Gratuca y vamos a ver hoy día el trabajo práctico de semáforos. Continuando con lo que veníamos viendo hace un ratito, vamos a ver el trabajo práctico. Vemos el primer ejercicio que dice compile y ejecuta el programa SEM01. Lo vamos a ver acá, el programa. Fíjense, en la zona de variables globales tenemos definido una variable tipo SEMT, que va a ser nuestro semáforo, y las variables de hilos, ¿sí? Como variables globales. Luego vamos a ver qué hace el hilo. Vamos a ver ahora primero qué hace el main. El main tiene sus variables locales. Lo primero que va a hacer es crear un semáforo con la función seminit, ¿sí? Le digo que va a ser utilizado entre hilos, y este es el valor inicial del semáforo. Luego voy a leer el valor del semáforo. Recuerden que acá en ese val se va a guardar el valor del semáforo, ¿sí? Y acá les voy a mostrar el valor del semáforo. Como lo creé con valor 0, tiene que mostrarme un 0. Luego voy a crear los hilos. En realidad crea un hilo, nada más. Y luego el hilo main lo que hace es decrementar el valor del semáforo, lo cual no va a poder hacer porque el semáforo está creado con el valor 0. Entonces acá el hilo main se va a bloquear hasta que alguien incremente el valor del semáforo. Luego que alguien incremente el valor del semáforo va a poder restarle 1 y continuar. En ese momento dice voy a eliminar el semáforo, espera a que el otro hilo termine y termina. Vamos a ver qué hace el hilo. El hilo hace una espera de 3 segundos, dice voy a incrementar el semáforo, incrementa el semáforo y termina. Entonces, vemos que acá el main va a quedar bloqueado hasta que el hilo pueda ejecutar esta suma al valor del semáforo. Entonces, vamos a compilarlo. Recuerden que para compilar necesitamos utilizar la biblioteca de hilos, porque estamos utilizando hilos. Entonces, lo compilo y lo voy a ejecutar. Y fíjense la espera de 3 segundos que vamos a tener. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces vamos a colocar esto acá para ver en cada uno de los pasos. Primero dice, main crea el semáforo, coloca esto, luego muestra el valor del semáforo, como lo creé con valor 0, todavía nadie ha realizado ninguna operación, sigue siendo el valor 0, luego el main dice voy a decrementar el semáforo, ejecuta esta función, y se queda bloqueado a la espera de poder decrementar el semáforo. Como el valor del semáforo es 0, no lo puede hacer. Entonces, pasaron 3 segundos, y dice, soy el hilo, voy a incrementar el semáforo. Una vez que el hilo incrementa el semáforo, puede seguir de largo, y dice, elimina el semáforo, espera que el hilo termine y termina. Eso es una implementación típica de un semáforo, para que ustedes ya la tengan. El ejercicio 2 nos dice, analice, compile y ejecute el programa SEM02, cuál es el objetivo del programa, y observe la salida por consola. Entonces vamos a ver el ejercicio 2. Primero acá vemos las variables globales, total, contador y SEM, y vamos a ver qué hace el main, el hilo main. El hilo main inicializa total, contador y número de hilos en 10, y ahora va a ser un for que va de 0 hasta número de hilos, o sea, hasta 10, y va a crear 10 hilos, luego va a esperar que esos 10 hilos terminen y nos va a mostrar el valor de la variable total. ¿Qué hace cada uno de los hilos? Como teníamos en otras ocasiones, toma el valor de la variable total, la coloca en local, le suma 10, y luego el resultado lo vuelve a colocar en total y muestra. Entonces vamos a ejecutar, a compilar primero, y luego a ejecutar ese programa. Y fíjense, lo ejecuto varias veces, y al parecer funciona muy bien. Entonces ahora dice que el contador, la variable contador, en lugar de valer
10 lo pase a 100.000, entonces 100, 100.000, lo voy a guardar, y voy a volver a compilar. Y lo voy a volver a ejecutar. Fíjense que acá ya me empieza a dar errores, ¿sí? Errores, no siempre me da igual, hay veces que me da bien y hay veces que no, y esto es porque al aparecer más veces que da vuelta, el valor, como pasaba en mutex, cuando vimos el práctico de mutex, el valor de la variable total es pisado por cada uno de los hilos. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Que no fuera con mutex, lo podemos hacer con hilos. Entonces, acá les voy a mostrar una solución de cómo hacerlo con hilos, y es, nosotros antes de crear los hilos vamos a crear o inicializar un semáforo, ¿sí? Lo voy a inicializar, voy a decir que lo voy a utilizar entre hilos, y lo voy a inicializar en el valor 1, el resto del main queda igual, y los hilos van a ser, antes del lazo for, van a ser un wait de ese semáforo, o sea, está en 1, creado en 1, el primer hilo que pase lo va a poner en 0, va a hacer todas las vueltas que tiene que hacer acá, y luego que deje de utilizar la variable le suma 1 al valor del semáforo. Entonces fíjense que está en 100.000 el contador, que era como recién fallaba, pero ahora utilizando hilos. Entonces lo voy a volver a compilar. Este lo he llamado sem2r, y lo voy a ejecutar. Y fíjense que acá siempre funciona bien, aunque los hilos se ejecuten en forma desordenada, ¿sí? Bueno, después dice que analice, compile y ejecute el programa SEM3. Entonces vamos a ver el programa SEM3 que hace. Y fíjense que vamos a tener acá las variables globales, y vamos a ver qué hace el main primero. El main dice que va a crear un semáforo, crea un semáforo con el valor inicial 0, para ser utilizado entre hilos, lee el valor del semáforo y lo muestra, luego crea un hilo al cual le pasa un valor, ¿sí? Que lo ha puesto en 5, después crea otro hilo que le pasa otro valor, como argumento que es 6, luego espera que terminen los dos hilos, muestra el valor del semáforo, destruye el semáforo y termina. Vamos a ver qué hacen cada uno de los hilos. Hay un hilo que se llama inc y otro que se llama dec. El hilo que se llama inc, que está acá arriba, lo que hace es colocar un cartelito nada más y incrementar el semáforo, ¿sí? El número de veces que tenemos acá, que es número, que yo le pasé. O sea, incremento, yo acá le dije que lo hiciera, le pasé el valor 5, o sea que va a incrementar el semáforo 5 veces. Y el hilo dec lo que hace es hacer la función wait, ejecutar la función wait, la cantidad de veces indicada por número, que es el valor que yo le paso, que en este caso son 6 veces. Entonces, el hilo se crea, el semáforo se crea con valor 0 para ser utilizado entre hilos, y luego se incrementa 5 veces y se decrementa 6 veces. Entonces vamos a ver qué sucede. Este lo voy a llamar, lo llamé 3. Y fíjense que dice, vamos a colocarlo de este lado para poder ver acá, el main crea el semáforo, que está acá, el valor inicial del semáforo es 0, y después dice, el main crea el hilo, los dos hilos que creó acá, y ya el main no hace nada más hasta que dice valor final del semáforo, pero esto no se llega a ver nunca, ¿sí? Y es porque
se quedó esperando a que los hilos terminen, y los hilos no terminan, y vamos a ver por qué. Este hilo hace 1, 2, 3, 4, 5 incrementos, o sea, el valor del semáforo estaba en 0, ahora quedó en 5, y este hilo hace 1, 2, 3, 4, 5 decrementos, quedó el valor en 0, y luego, como yo acá le había dicho que hiciera 6 decrementos, lo que hace es, en el sexto decremento, este hilo queda bloqueado a la espera de que alguien le sume 1 al semáforo para poder restarle 1 porque el valor del semáforo quedó en 0. Como nadie le suma 1, porque este le sumó 5 veces 1 y este resta 6 veces, quedó bloqueado. Al estar este bloqueado, acá está el hilo main bloqueado, esperando a que el hilo termine. Así que no se ejecuta nunca esta parte. Entonces, ¿cómo solucionaría yo este problema? Para solucionar este problema yo le tendría que decir que decremente un número de veces menor que el incremento que ha tenido. Entonces, con control C voy a terminarlo. Y acá le voy a pasar 6 a ambos, o le voy a pasar, fíjense, lo voy a corregir, y en vez de pasarle el valor 6 a ambos, le voy a pasar, antes lo tenía en 5, le voy a pasar acá, puedo ponerle 7, para ver qué pasa. Y acá vamos a volver a compilar, pero le puse otro nombre. Y fíjense que incrementó el semáforo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, que es el valor que yo le puse acá. Decrementó el semáforo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, por lo tanto el valor del semáforo quedó en 1, pero no quedó ningún hilo bloqueado esperando para poder decrementar el semáforo, y terminó el programa. Ahora vamos a ver el punto 4, que dice que vamos a implementar el problema productor-consumidor que teníamos la clase pasada, pero esta vez lo vamos a hacer con semáforos, y vamos a ver la diferencia que tiene con mutex. Vamos a ver acá, vamos a ir primero al hilo main, crea los semáforos, y lo vamos a hacer de esta forma. Fíjense, nosotros antes en mutex lo que teníamos era un productor que rellenaba el valor del buffer. Recuerden que el problema productor-consumidor es cuando el productor, que es el que escribe, necesita enviarle al consumidor, que es el que lee, más datos, o una cantidad de datos que es mayor que el tamaño del buffer. En este caso eran 20 datos y el tamaño del buffer era 5. Entonces lo que habíamos propuesto con mutex era que el productor escribiera los 5 lugares del buffer, el consumidor leyera los 5 lugares, el productor escribiera los 5, el consumidor leyera los 5. Ahora, con semáforos lo vamos a hacer bastante más dinámico, y está más preparado para hacer esto, porque este buffer, bueno, nosotros le pusimos 5, pero podría ser un buffer bastante más grande, y se podría ir analizando los datos sin tener que esperar a que el buffer esté lleno y que el otro lea todo el buffer. Entonces, para eso nos vamos a basar en que el productor lo único que tiene que hacer es preguntar si hay lugar para escribir en el buffer, antes de escribir. Y el consumidor lo que tiene que hacer es preguntar si hay dato antes de leer. Entonces, al principio vamos a trabajarlo esto con 2 semáforos, uno que se llame hay lugar y otro que se llame hay dato. Al principio el buffer va a estar vacío, entonces yo voy a inicializar el semáforo con el tamaño del buffer. Hay lugar es igual a 5, que es el tamaño de mi buffer porque hay 5 lugares. Y al principio, que no hay ningún dato, hay dato lo inicializo igual a 0. Entonces tengo esos 2 semáforos. Luego, el productor, cada vez que escriba va a preguntar si hay lugar, y cada vez que escriba va a decrementar el semáforo de hay lugar y va a incrementar el semáforo de hay dato. Es así que cuando escriba 2 datos, por ejemplo, hay lugar va a quedar en 3, porque quedan 3 lugares vacíos, y hay dato va a quedar en 2, porque ya hay 2 datos. Escribe un valor más, hay lugar queda en 2, o sea, le va restando 1 al semáforo de hay lugar, y le va sumando 1 al semáforo de hay dato.
¿sí? Hasta que el buffer queda lleno, y en ese momento iLugar es igual a 0, y iDato va a ser igual a 5. Esto es lo que hace el productor consumidor, pero a su vez, sí, lo que hace el consumidor puede ser de que haya así, y el consumidor cada vez que lea, va a decrementar el semáforo de iDato y va a incrementar el semáforo de iLugar. Entonces, podría haber estado en iLugar igual a 2 y iDato igual a 3, cuando el consumidor consume, lo que hace es quedar iDato en igual a 2 y iLugar en igual a 3. Entonces, vamos a ver cómo implementamos esto. Entonces, primero vamos a crear los dos semáforos. El semáforo de iLugar, o semLugar, va a ser igual al tamaño del buffer, el valor inicial, y la inicialización del semáforo de dato va a ser igual a 0, que es esto que está acá y esto que está acá. Luego creo los dos hilos, el hilo productor y el hilo consumidor. Espero a que los dos hilos terminen, destruyo los dos semáforos y termino. Entonces vamos a ver ahora qué hace el hilo productor. El hilo productor lo que hace es, vamos a poner así, el hilo productor lo que va a hacer es, igual que como teníamos antes, es hacer un for y va a producir datos, desde i igual 0 hasta la cantidad de datos a producir. Siempre que vaya a escribir, lo que va a preguntar es si hay lugar, o sea, va a preguntar y va a decrementar hay lugar. Entonces va a ser un send white al semáforo lugar. Si no hay lugar, se va a bloquear acá, en esta función. Si hay lugar, lo que hace es escribir el dato, y luego que escribe el dato, incrementa el semáforo de dato, post dato, ¿sí? Entonces, escribe, y cada vez que escribe, incrementa uno de los semáforos y decrementa, primero decrementa el de lugar y después incrementa el de dato. Y el consumidor va a hacer algo parecido, pero va a preguntar, va a consumir datos desde 0 hasta la cantidad de datos a producir, y lo que sí va a preguntar es si hay dato, entonces este pregunta si hay dato, y cuando lee el dato, incrementa el semáforo de lugar, de hay lugar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Primero lo vamos a compilar. Y luego lo vamos a ejecutar. Y fíjense, se crean los semáforos, datos a producir, y se van produciendo y consumiendo. Ya no es todo el tamaño del buffer, sino que de a poco produce, consume, es mucho más dinámico hacerlo así que con mutex, ¿sí? Entonces fíjense, la cantidad de datos a producir que yo puse es 20. Entonces, bueno, terminó de producir, terminó consumidor y termina el main. Y se van produciendo, termina el productor y termina el consumidor. Bueno, eso es todo de semáforos. Espero que lo hayan entendido y si no, nos vemos en horario de consulta. Muchas gracias.